Si crees que Vinicius Junior puede volver a ser el mejor jugador del mundo, como lo fue en la temporada 23-24 en la que le robaron el Balón de Oro, si consideras que pese a no haber tenido su mejor campaña, sigue siendo un jugador diferencial en el Real Madrid, y si como yo viste brotes verdes o incluso una recuperación en su juego en el último partido contra el Pachuca, quédate porque este video es para ti. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal. Antes de ir con el análisis de la actuación de Vinicius contra el Pachuca y lo que puede ser sus siguientes partidos en el Mundial de Clubes, quería agradecer a esas personas que ya se han ido suscribiendo al canal, haciendo esta comunidad madridista más grande. Y bueno, a pedirles a los que todavía no lo han hecho, si les gustan estos videos que hago de análisis de los partidos del Real Madrid, de los principales jugadores, y contando información veraz y la que posiblemente no se ve en muchos medios de comunicación por ese antimadridismo que se ha hecho ya común en muchos medios de información. Bueno, dale like a los videos si te gustan, suscríbete al canal y bueno, sigamos haciendo esta comunidad cada vez más grande. Ahora sí vamos con lo que fue el partido de Vinicius contra el Pachuca, que a mí me dejó una sensación de recuperación, como lo decía, no solo por esas dos intervenciones en el segundo y en el tercer goles, sino que además, bueno, se le vio sacrificándose muchas veces, replegándose y juntándose con el equipo cuando evidentemente tocaba remangarse, porque el equipo, como sabemos, quedó con 10 jugadores prácticamente a los 7 minutos por esa expulsión de Raúl Asensio. Así que empecé a ver brotes verdes, un Vinicius recuperado, y es lo que vamos a analizar en este video con imágenes y además con estadísticas. Así que quédate hasta el final para desgranar lo que fue ese buen partido alentador de Vinicius contra el Pachuca. Es cierto que hay que reconocer que el Pachuca es un rival débil, pero que con esa situación que se le presentó al Real Madrid de tener que jugar con un jugador menos, bueno, 11 contra 10, evidentemente ningún equipo gana fácil, pero me quiero detener en lo que fue el partido de Vinicius. Vamos a ver primero el mapa de toques, en el cual, como vemos, si bien es cierto que ocupó varias veces la banda izquierda, pero le vimos también cuando el equipo quedó en 4-4-1 a mediados de ese primer tiempo, en una posición un poco más centrada. Vemos también que sus 6 regates fueron sobre todo de la banda izquierda hacia el centro. Es la posición habitual que hemos visto en Vinicius, pero me quiero quedar sobre todo con esa posición más centrada, en la cual le vimos en varias ocasiones jugando de espaldas a la portería, juntándose sobre todo con Arda Güler, y ahí yo empiezo a ver una conexión, si bien son jugadores totalmente diferentes, pero al final los buenos se entienden y se buscan en el campo. Y yo empecé a ver una conexión allí. Sabemos que Arda Güler fue centrocampista, ocupó incluso la posición de mediocentro cuando el equipo quedó con 10, y un Vinicius jugando como un 9 clásico, que sabemos que no lo es, pero que ya lo vimos hace un par de campañas en el cual se destacó. El Madrid perdió a Benzema en ese momento, cuando fue vendido a Arabia Saudita, y vimos al Vinicius de esa temporada 23-24, que fue un delantero total y que mostró que es mucho más que un extremo rápido y regateador. Vimos en varias ocasiones a Vinicius, como digo, jugando de espaldas a la portería, recibiendo y dando tiempo a su equipo, a sus compañeros de que salieran de atrás. El Madrid evidentemente se tuvo que replegar en ocasiones al tener un jugador menos, pero le vimos regateando ya no para buscar una brillantez individual, sino para esperar a sus compañeros, juntarse, como digo, esa conexión con Arda Güler a mí me gustó mucho y creo que es algo también de lo que se le empieza a ver en la nueva idea de Xabi Alonso. Hemos visto al nuevo técnico del Real Madrid, al Tolosarra, hablando mucho con Vinicius en lo poco que se puede ver de los entrenamientos, pero es que incluso Xabi Alonso lo dijo en una de sus primeras intervenciones de cómo fue ese primer contacto con Vinicius. Recordamos que Xabi Alonso dijo que reconoció la forma de ser de Vinicius y de que tenía un gran corazón. Y más allá de la táctica, de lo que pueda, que lo vamos a analizar en el resto del video, lo que pueda cambiar Xabi Alonso del juego de Vinicius, yo creo que es un jugador que necesita cariño, que necesita esa mano en la espalda. Yo creo que Xabi Alonso tiene la inteligencia porque es un jugador todavía, el técnico del Real Madrid, un entrenador que, bueno, como decíamos en videos anteriores, no se ha quitado todavía las botas y el pantalón de jugador, así que yo creo que va a sentirse muy cerca de este jugador, que sabemos que suele dispersarse en algunas ocasiones, que necesita recibir ese cariño. Yo creo que esa conexión de Xabi Alonso con Vinicius le va a dar mucho al Real Madrid. Pero como digo, quiero detenerme en esos dos goles del Real Madrid contra el Pachuca, el segundo y el tercero, que tuvieron una presencia fundamental de Vinicius, pero ya no en el remate, ni siquiera en la asistencia, sino en la construcción de la jugada. En el 2-0 vimos a un Vinicius centrocampista, entre comillas, por supuesto, sabemos que jugó como la referencia ofensiva, pero que con su talento y su capacidad para entender el juego se retrasó, y lo vimos primero recibiendo allí de Arda Güler como centrocampista, luego se movió, hizo la apertura a la banda derecha para la llegada de Alexander Arnold, que fue el pase que definitivamente hizo girar a la defensa del Pachuca. Luego sabemos que el inglés tira un buen centro para Gonzalo, que se la cedió a Arda Güler y el turco terminó marcando ese segundo gol. Por eso es tan importante. Vinicius no aparece ni siquiera en el área del Pachuca. No remató, no dio la asistencia, pero un Vinicius que sabemos el talento como futbolista total que tiene. Si le empezamos a ver otra vez
ya no pegado, secado en esa banda izquierda, que sabemos que muchas veces Ancelotti es lo que le pedía, pero bueno, en este nuevo Real Madrid, si se suma Vinicius al centro del campo, esa media punta, y tiene la calidad para juntarse con sus compañeros, sin duda vamos a ver un ataque total del brasileño y por ende del Real Madrid. Y luego el tercer gol ya no analizaba en la crónica del partido, pero me quiero volver a detener, marcándole ese pase en profundidad a Dinghausen, que bueno, ya sabemos ese desplazamiento en largo que tiene el central español y que le va a dar mucho al Real Madrid en esa salida desde atrás. Bueno, Vinicius le marca el pase, hace un ida y vuelta que engaña por supuesto al central del Pachuca y luego con su velocidad, bueno, recibe en posición ventajosa en esa banda izquierda. Y allí lo más importante es que tuvo la capacidad de retroceder, de levantar la cabeza y ver la llegada de Valverde y de Brahim en la otra banda para, bueno, terminar manufacturando ese tercer gol con el pase de Valverde a Brahim, el centro del hispano marroquí y el remate final del uruguayo que le dieron esa ventaja ya definitiva al Real Madrid. Pero como veíamos antes, no solo jugó como delantero centro o referencia por el centro, sino que no se olvidó de su posición de extremo, de entrar de la izquierda al medio, pero le vimos en esta ocasión intentando acumular rivales, atraer la atención del lateral, del central del Pachuca, pero para habilitar a sus compañeros. No vimos un Vinicius estrellándose una y otra vez con los defensas. De hecho, si analizamos sus estadísticas, Vinicius dio 42 pases, incluso en duelos ganados estuvo bien, con 8 de 12, y solo perdió 10 balones. Para un extremo regateador como Vinicius es normal perder 15, 20, hasta 25 balones por partido, pero solo perdió 10 porque tenía la conciencia de mantener esa posesión que era importante, no solo para generar cierto descanso con el balón del Real Madrid, insisto, que en inferioridad numérica a partir de prácticamente el comienzo del partido, sino que, insisto, esa posición de extremo que no la perdió, simplemente la conjugó muy bien jugando primero como delantero centro y en ocasiones también abriéndose de nuevo a la banda, pero vemos a un Vinicius regateando, atrayendo rivales, pero para habilitar también a sus compañeros por el centro. Vimos que dio pases para Bellingham, para la llegada de Valverde, como vimos en el gol, ese pase que le da al uruguayo que sin duda generó el tercer tanto. Así que un Vinicius más inteligente que quizás a lo largo de esta temporada con Ancelotti, que sabemos que había una saturación de todos los ámbitos del club, le habíamos visto, le habíamos perdido prácticamente en esta condición, pero una pérdida temporal porque Vinicius no se ha olvidado de jugar al fútbol, como decía en la introducción, el mejor jugador de hace 2 temporadas sigue siendo joven, no se ha olvidado de jugar al fútbol. Quizás lo que necesitaba era un cambio de chip, un reseteo allí, que bueno, evidentemente lo genera primero el cambio de entrenador y ese cariño, como decía Xabi Alonso, que le va a dar a Vinicius, además de toda la parte táctica, como vimos, que yo no tengo ninguna duda de que vamos a volver a ver al mejor jugador del mundo. Me quiero quedar con esta acción del primer tiempo, incluso antes del segundo gol, que es prácticamente una jugada calcada en la cual Vinicius recibe de Guller allí de espalda, siendo un centrocampista más, no pierde la cabeza, no se va de frente contra los centrales rivales, sino que levanta la cabeza, abre a la banda derecha, donde también empieza a haber una buena conexión allí con Alexander Arnold, pero es que vemos pocos segundos después se viene, se moviliza hacia la banda izquierda, vuelve a recibir el pase del inglés y sigue juntando líneas y juntando a sus compañeros para generar posesiones largas, ataques en combinación. Así que, insisto, yo creo que Xabi Alonso le va a sacar lo mejor de Vinicius, va a volver a convertirlo en el mejor jugador del mundo y no tengo dudas de que esta conexión va a darle muchos éxitos al Real Madrid. Una de las cosas que le critica a Vinicius durante la temporada, bueno, fue esa falta de sacrificio en algunas ocasiones, quizás contagiado por, bueno, esa bruma que había sobre todo el equipo, en la cual Ancelotti había empezado a pensar en Brasil y prácticamente, bueno, ya era una inercia que era insoportable, el equipo había bajado los brazos totalmente, pero contra el Pachuca, a pesar del calor que había en Charlotte, incluso vimos a Vinicius totalmente agotado y recibiendo allí algún tipo de atención cuando salió en el minuto 80, pero es que le vimos presionando incluso al arquero del Pachuca en un momento del primer tiempo, que incluso generó una posible acción de penalti, una falta que por allí le pudo haber cometido el portero del Pachuca, pero más allá de esto es que, bueno, hace cuánto no veíamos a Vinicius correr para presionar al arquero rival. Y además de esto, en el segundo tiempo también lo vimos cerca del bloque. Se defendió con los 10 jugadores, los 9 de campo más Courtois. Vimos a Vinicius retrasando, retrocediéndose, juntándose allí con sus compañeros, muy lejos de aquellas imágenes que vimos a lo largo de la temporada, en la cual se quedaba descolgado en una banda o en el ataque, incluso pasando por completo del repliegue y de la defensa colectiva que tiene que hacer cualquier equipo de fútbol en la actualidad. Así que, como digo, entendiendo la debilidad del rival, pero bueno, vi muchas cosas de Vinicius que me gustaron. Lo vimos activo en el repliegue, en la presión al portero rival, activo en esa posición de falso 9 o delantero de espaldas a la portería, que sabemos que no es su posición habitual, sin perder esa condición de extremo hábil. Le vimos regateando con la velocidad que por allí no lo habíamos visto en los últimos partidos. Así que es muy alentador lo que vimos de Vinicius. Ojalá podamos ver la reválida en el último partido del grupo contra el Salzburgo, en lo que resta del Mundial de Clubes
y sobre todo en la próxima temporada, porque estamos en presencia de un jugador descomunal que sin duda tiene que ser del agrado de Xabi Alonso y estoy convencido de que le va a sacar todo el provecho. De esta manera me despido. Si te gustó este análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.